preciosa noche. Le damos la gloria y la honra al Señor por permitirnos nuevamente poder entrar hasta sus casas, a cada uno de los hogares. Gracias porque el Señor nos permite en su misericordia poder desarrollar un tema más en esta preciosa noche. Vamos a dar seguimiento a la prédica anterior, las vestiduras de la novia o de la amada. Entonces en esta oportunidad vamos a seguir con ese mismo tema, conociendo la luz de la palabra. Que otra parte es muy importante que nosotros como amada, como novia del Señor tengamos sobre nuestras vidas como vestiduras. Pero antes de eso, hermanos, vamos a orar y a pedirle al Señor que Él tome el control, que Él tome la autoridad de todo lo que vamos a hacer en este momento. Te damos desde ya gracias, Papito amado y Padre bueno. Hoy venimos ante el trono bendito de tu gracia y de tu misericordia, a pedirte y a suplicarte el oportuno socorro, Padre Celestial, desde lo alto, para que tú desde ya tomes el control, desde ya tomes la autoridad, Padre. Todo distractor contrario al tuyo, Padre, hoy lo ponemos a los pies de gloria, Padre. Venimos sometiendo a la obediencia de Cristo, Padre amado, todo espíritu contrario, Padre, que quiera moverse, Padre, y que quiera impedir que esta palabra pueda llegar hasta las vidas y hasta los corazones de para quienes está dispuesto a esta palabra. Que esta palabra, Señor amado, sea en cada uno de nosotros un alimento, Padre, parte de ese sustento de tu amada, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús, amado y bendito y soberano Rey, a ti sea gloria, a ti sea honra, poder, grandeza y soberanía por los siglos de los siglos. Amén y amén. Como le decía, amado hermano y amigo que nos ve, esta es la segunda parte de las vestiduras de la amada. Yo tomé los textos bíblicos, el base para mí era Lucas 24:49, donde el Señor Jesús está hablando y dice: ahora estoy enviando sobre ustedes, dice el Señor, lo que mi Padre prometió. Así que quédense en la ciudad hasta que hayan sido investidos con el poder de lo alto. Aquí, si nosotros leemos los contextos anteriores, dice la palabra del Señor que ya el Señor Jesús se le había aparecido a sus discípulos después de su muerte y de su resurrección. Y viene Él y le dice que Él, lo que les prometió, que el Padre les iba a enviar, Él se los va a tener que dar. Pero que antes de eso, que no salgan, que se queden en la ciudad, para que luego de que hayan sido investidos con ese poder de lo alto, entonces puedan ir y dar las buenas nuevas de salvación. Y aquí está hablando, hermanos, del poder del Espíritu Santo. O sea, nosotros como amada del Señor tenemos que tener esa vestidura. Tenemos que estar investidos de ese poder que viene de lo alto, de esa autoridad, de esa exousia que el Señor nos da, para que nosotros podamos ir y hacer la obra bendita del Señor en cada vida y en cada corazón. No es solo de que yo quiero ir y que me envíen, no. Tenemos que tener, los que somos ahí, sí que ya estamos en la calidad de ministros, tenemos que tener esa unción, estar investidos con ese poder de lo alto, pero también el pueblo tiene que anhelar esa bendición, porque es parte de la vestidura, porque aquí claro nos lo dice el Señor Jesús, antes hasta que hayan sido investidos. Ellos no tenían aún esta vestimenta, pero aún a pesar de eso ustedes saben que ellos tenían el testimonio de todo lo que habían visto, que Jesús había hecho los milagros que él había obrado, pero era necesario que viniera sobre ellos ese poder desde lo alto. Miren lo que el Señor había hablado ya desde tiempos antiguos por medio del profeta Joel, en Joel 2, 28, 29. Dice: y será que después de esto derramaré mi espíritu, dice el Señor, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros viejos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Era una promesa que venía desde tiempos anteriores, pero que hasta ahorita, con la ascensión del Señor Jesús hacia los cielos, esta promesa se iba a cumplir en los discípulos del Señor Jesús y en los que estuvieran en ese momento. Ahí sí que en la unidad, buscando la presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque luego sigue diciendo, dice: y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Está hablando en tiempo pasado, pero está hablando a los días en los que el Señor Jesús iba a venir. Iba a permitir que ese espíritu fuera derramado, cuando Él viniera y fuera ascendido hacia los cielos. Uno de los requerimientos, yo le ponía requisitos para poder recibir esa bendición y ese poder desde lo alto del Espíritu Santo, está en Hechos 2:38. Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros.
Entonces, hermanos, aquí están los requisitos. Usted dice, yo quiero recibir esa promesa. Yo quiero recibir esa bendición. Yo quiero ser investido de ese poder del Espíritu Santo. Aquí están los requisitos. Primero dice, arrepentidos y bautizarse cada uno de vosotros. En el nombre de Jesús, le dice Pedro. El Cristo para perdón de los pecados. Y luego le dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nos arrepentimos, pero aquí dice también, y nos bautizamos, va a venir ese don del Espíritu Santo sobre nosotros. Antes de eso no puede darse, hermanos. Por eso es que usted ve en las iglesias que hay personas que tienen 5 años, 6 años de estar en una iglesia y no quieren bautizarse. No, dicen, es que mire, eso del bautismo como que es mucho compromiso para mi vida. Yo todavía no estoy preparado, le dice mucha gente aún. Entonces, hermanos, perdónenme, si la persona no está preparada para ser bautizada, tampoco está preparada para poder recibir ese poder y esa unción del Espíritu Santo. Entonces va a ser de la amada que se va a tener que quedar. No va a ser de la amada que va a ser arrebatada con el Señor. Mateo 3:11, aquí está hablando Juan el Bautista. Él viene y él explica. Él está dando aquí los pasos para poder recibir esa unción, ese poder del Espíritu Santo. Usted sabe que la palabra es clara cuando enseña que Él vino a preparar el camino del Señor, dice la palabra. Que Él preparaba el camino del Señor. Pero Él hablaba claro y le dice en Mateo 3:11, yo los bautizo en el agua. Y es el camino a la conversión, dice esta versión. Entonces está diciendo que el bautismo en el agua es el camino para que la gente se convierta. Porque no es lo mismo aceptar a Cristo que convertirse. Son dos cosas muy diferentes. Aceptar a Cristo es solo venir y decir, Señor, yo te acepto a ti como mi Señor y mi Salvador. Pero hasta ahí llegamos. Pero el convertirnos es un cambio de mente, es un cambio de metanoia. Es una mentalidad diferente conforme a la mentalidad de Cristo. Entonces aquí Él viene y le sigue diciendo, pero después de mí, le dice Juan, viene uno con mucho más poder que yo. Yo ni siquiera merezco llevarle las sandalias, dice esta palabra. Pero en otra versión dice desatarle las sandalias. Dice, porque Él los bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. O sea, aquí está hablando claro Juan. Dice, yo los bautizo en agua, pero el que viene atrás de mí, a quien yo le estoy preparando el camino, y a quien yo le estoy haciendo el espacio, la vereda, para que cuando Él venga y los bautice en el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el que da el bautismo en el Espíritu Santo de Dios es Jesús. Pero ¿cómo lo vamos a recibir, hermanos, si nosotros a veces ni siquiera creemos en que Jesús es Dios? Entonces no podemos nosotros venir y decir que recibimos esa bendición si mucha gente, hermanos, solo está en la iglesia por una religiosidad. Mucha gente está en la iglesia, si usted viene y le pregunta, ¿y usted por qué está en la iglesia? Ah, fíjese que a mí me llevaron y me gustó la iglesia, me gustó cómo se llevan, me gustó cómo se tratan los hermanos, me gustó la alabanza, me gustó cómo predican. Eso no es una conversión. Una conversión es el verdadero encuentro con el Señor Jesús. Ese verdadero encuentro que nos va a llevar a la comunión íntima con Él. ¿Para qué? Para que Él pueda venir y con su Santo Espíritu ponerlo sobre nosotros, bautizarnos. Porque aquí dice, claro, Él los va a bautizar en el Espíritu Santo y en fuego. Porque ese es el poder del Espíritu Santo, es el bautismo en fuego. Pero primero, como yo le decía, los requisitos son varios. Primero es arrepentirse y luego bautizarse en el nombre de Jesucristo. Mucha gente, hermano, quiere tener solo el privilegio. Ay, yo anhelo hablar lenguas, pastora. Yo quiero hablar mis lenguas. Pero si usted viene y le pregunta, mire, ¿usted se bautizó? No, yo no. Entonces, hay requisitos. La palabra nos los enseña y nosotros no podemos venir y decir que vamos a obviar esos requisitos para poder venir y tener lo que el Señor nos ha dado. Porque la palabra del Señor, hermanos, está llena de promesas. Está llena de bendiciones. Está llena de cosas lindas, de cosas hermosas para los hijos del Señor y para los que aman al Señor. Pero es necesario que nosotros cumplamos también los requisitos que Él nos demanda. Y mire lo que nos sigue hablando aquí. En Hechos 2, del 1 al 2. Y cuando llegó el día de Pentecostés, dice, estaban todos reunidos en el mismo lugar. ¿Se recuerda ya lo que le decía en Lucas 24:49 el Señor Jesús? No salgan de Jerusalén hasta que no hayan recibido la promesa dada por mi Padre. El poder de lo alto.
Entonces los discípulos aquí fueron obedientes y se reunían. Se reunieron, dice, y en ese día que es llamado por todos el día de Pentecostés, que es cuando el fuego del Espíritu Santo viene sobre los discípulos, dice, estaban todos reunidos en el mismo lugar. En otra parte dice, cuando llegó el día, estaban reunidos en el aposento alto. O sea, estaban buscando el rostro del Señor. Estaban adorando, estaban deleitándose, estaban buscando su presencia, estaban buscando el rostro bendito del Señor. O sea, esto, hermano, nos da una gran lección como hijos del Señor. Nosotros no podemos decir, yo quiero recibir el don de lenguas, yo quiero profetizar, yo quiero ser bautizado en el Espíritu Santo, si nosotros no ponemos nada de nuestra parte por buscar el rostro del Señor. Si nosotros no estamos en el tabernáculo, si nosotros no estamos en el aposento alto, que es en el lugar santísimo, en el lugar santo y el lugar santísimo, adorándole, buscándole, dándole lo mejor de nosotros, dejando toda carnalidad y poniéndonos a la disposición de nuestro Padre Celestial. Luego sigue hablando aquí, dice, de repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaba. Entonces el Espíritu Santo vino hacia ellos, dice aquí la palabra, como una violenta ráfaga de viento. Violenta, imagínense usted cómo pudo ser. Fue algo que penetró y me imagino yo que los envolvió de una manera que ellos ni siquiera entendían lo que les estaba pasando. Yo le puedo decir como experiencia propia, la bendición de tener a uno el Espíritu Santo de Dios dentro de su vida y sobre la vida de uno, que son dos cosas muy diferentes, es una bendición tan grande que no se puede explicar. Es un fuego santo que usted no lo puede contener. Es una bendición que usted no puede controlar. Yo le puedo decir como testimonio, hermano, que cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre uno y ese fuego viene y lo quebranta y destruye todo lo que hay en uno y lo toma uno con su poder sobrenatural. Uno, hermano, cuando termina de orar, cuando termina de adorar, cuando termina de profetizar, uno termina, hermano, que no siente que se está quemando por dentro. Uno siente que el fuego, aquella presencia, uno está hasta casi que lleno de sudor, porque ya no es uno. Y porque nuestro cuerpo, hermano, es imposible que pueda soportar la grandeza y el poderío de nuestro Dios. Pero ese Espíritu Santo en nosotros, hermanos, es un fuego que quema, es un fuego que pudre, es un fuego que destruye, es un fuego que quebranta, es un fuego que nos hace superar todo lo que podíamos haber estado pasando el día que llegamos a la iglesia, que fuimos bautizados, cuando estamos adorando, cuando estamos buscando el rostro bendito del Señor. Yo en esta noche te insto a ti, que tú no has recibido tu don de lenguas, que tú no has sido bautizado, que busques la llenura del Espíritu Santo, porque la iglesia, la amada que no esté con la llenura del Espíritu Santo, revestida de ese poder de lo alto, no va a poder irse con el amado. Porque Él viene por una amada que esté llena de su presencia, por una amada que esté en avivamiento, por una amada que anhele estar en su presencia. Y la presencia del Señor es el fuego del Espíritu Santo, es esa unción, es ese poder que, como te digo, no se puede contener. Es algo tan especial, es algo tan lindo. Y aquí dice que como una violenta ráfaga de viento entró y llenó toda la casa donde ellos estaban. En Hechos 2:3 sigue hablando y dice, y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Eso es lo que tú tienes que anhelar, que esas lenguas de fuego posen sobre tu vida y que tú puedas ser llenado de esa presencia. Y dice sobre cada uno de ellos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. O sea, cuando el poder del Espíritu Santo viene sobre ti, nadie lo puede detener. El Espíritu Santo te va a llenar tu vasija y tú ya no vas a estar vacío. Tú vas a estar con tu vasija llena, tu vasija va a estar hasta el borde, vas a querer ir a predicar, vas a querer ir a bautizar, vas a querer ir a hablarles a otros, vas a querer orar por los enfermos porque estás lleno. Estás lleno del Espíritu Santo de Dios y sabes que ya no eres tú el que va a ir a hacer la obra, sino es el Espíritu Santo que está dentro de ti, el que te impulsa y el que te lleva a hacer la obra. Ya no somos nosotros. Perdóname, pero ya no es la hermanita fulanita oró por mí, yo me sané. La hermanita fulanita oró por mí, yo recibí el don de lengua. Ya no somos nosotros. Es el Espíritu Santo operando dentro de nosotros. Es la unción del Espíritu Santo operando a través de las vidas, de ese poder, de esa exopsia que Él nos da sobrenatural, que el mundo no lo puede entender, pero que tú y yo
que hemos sentido ese fuego, sabemos lo que se siente, sabemos la bendición que es tener, estar bajo esa bendición del Espíritu Santo. Entonces dice, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresara. O sea, los que hablamos lenguas sabemos de que nosotros no sabemos que hablamos en nuestras lenguas. Porque yo te quiero enseñar qué es lo que sucede. Pero pone, aquí nosotros cuando estamos llenos de esa bendición, de esos fuegos, nosotros hablamos nuestras lenguas espirituales y nosotros ni siquiera sabemos que hablamos. Lo único que sabemos es que hay una conexión con el Padre, hay una conexión espiritual, hay una entrega. Y si solo sentís aquella presencia y querés hablar tus lenguas, querés profetizar, querés llenarte y estás habilitado para hablar otras lenguas, que dice que solo es el lenguaje que Dios te ha dado para poder comunicarte con Él. Entonces necesitamos, la iglesia, la amada, la que quiere ser arrebatada, necesita estar llena de su presencia. Necesita estar llena de ese poder para poder hablar con el Padre, para poder hablar misterios con su Padre Celestial. Y aquí dice que ellos estaban todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar otras lenguas. Empezaron a hablar lenguas de que dice la palabra, según esto, que afuera estaban muchas personas congregadas de otras religiones, de otras naciones. ¿Qué te digo yo? De otras naciones que estaban ahí. Y dice que oían de los medos, de los persas, de los asirios. Y oían que hablaban, los discípulos hablaban en la lengua de ellos natal. Y dice que decían, ¿pero qué sucede? ¿Cómo es posible que ellos hablen esas lenguas? O sea, nosotros no podemos saber las lenguas que nosotros hablamos de quién son. O sea, nosotros no podemos entender eso porque eso es algo incomprensible para la mente humana. Por eso la palabra es clara cuando dice que nosotros no podemos burlarnos del Espíritu Santo de Dios. Porque esa blasfemia, dice la palabra, no es perdonada. O sea, nosotros no podemos venir y mirar que alguien habla lenguas y querer burlarnos. Líbrenos y guárdenos el Señor. Esa es una blasfemia en contra del Espíritu Santo que no es perdonada. Entonces la gente tiene que tener mucho cuidado. La gente tiene que tener mucho cuidado cuando viene y habla mal del Espíritu Santo. Menos aún cuando vienen y se atreven a decir, pero es que las profecías ya no existen. Porque la palabra no dice eso. La palabra es clara. La palabra es clara. El apóstol Pablo no pudo dejar escrita una palabra en la Biblia que no se pueda estar dando en este tiempo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Tú tal vez que me estás escuchando y perteneces tal vez a otra iglesia y tal vez te han enseñado de esa manera, tú tienes que discernir, tú tienes que leer la palabra, tú tienes que discernir y saber que esto es una blasfemia al Espíritu Santo. Si tú vienes y te has burlado tal vez de que alguien habla lenguas y máxima aún si alguien profetiza. Es un cuidado que tenemos que tener muy grande, porque el Señor no dejó su palabra de por gusto, la dejó para que sigamos ese camino, para que nosotros vayamos en ese camino bendito. Mira lo que dice en 1 Corintios 2, 9 al 10. Está hablando siempre el apóstol Pablo de lo que es el Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo. Viene él y dice, recuerden lo que dice la Escritura. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, dice, ni han pasado por la mente humana, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Mira lo que dice aquí. Entonces, por eso es de que la mente humana no puede alcanzar a comprender. Por eso dice, ni ojo vio, ni oído oyó, ni ha pasado por la mente humana. Porque a veces la gente viene y dice, ¿y cómo va a ser posible que la fulana o el fulanito hable lenguas y querían que profetice si yo sé cómo es? Yo conozco su vida. Amén, pero ten mucho cuidado de juzgar. Porque los dones espirituales son irrevocables. Los dones están ahí, son irrevocables. Entonces, nosotros hermanos, lo único que tenemos que entender es lo que el apóstol Pablo viene y dice. Que estas son cosas que la mente humana no alcanza a comprender. Pero son cosas que Dios ha preparado, dice la palabra, para los que lo aman. Entonces, si yo amo al Señor, yo anhelo eso, yo quiero eso que el Señor le da a otros. Yo te puedo dar como testimonio. Cuando yo acepté a Cristo, yo me convertí en una iglesia tradicional, como nosotros le sabemos decir, ¿verdad? Y yo no te voy a decir el nombre, pero yo iba a los ayunos de la iglesia con otras iglesias que teníamos. Y yo anhelaba cuando yo veía, y en mi iglesia no había eso. Nadie hablaba lengua ni nadie profetizaba. Pero llegaba una pastora de otra iglesia y cuando estábamos en los ayunos, a esta mujer la usaba el Señor de una manera sobrenatural.
Era una sierva usada por el Señor. Ella venía, empezaba a hablar sus lenguas y cuando nosotros sentíamos, ella profetizaba. Y yo decía en mi corazón, recién convertida, porque estaba recién convertida, yo anhelo eso que ella tiene, decía. Yo quiero algún día poder hablar mis lenguas y poder profetizar. Yo la admiraba, yo la veía cuando estaba en los cultos y me quedaba impresionada de ver. Y yo decía, Señor, yo necesito tener eso. Pero como Dios te da todo en su tiempo, Dios prepara tu vida, Dios prepara tu mente y prepara tu corazón y tu espíritu para que tú vayas a recibir poco a poco lo que Él te ha ido dando. Entonces yo en esta noche te digo, hermano, tal vez tú has estado anhelando, pero tú aún no habías entendido cuáles son las cosas que tienes que tener para que tú puedas recibir esa bendición. Yo en esta noche te digo, para los que aman al Señor, dice, para los que buscan su rostro, para los que están en su presencia, para los que están inquiriendo todos los días en su santo templo. Dice en el 10, pero a nosotros, dice, nos lo reveló Dios por medio de su Espíritu. ¿A quiénes? A nosotros. O sea, esto dice que la mente humana no lo alcanza a entender ni a comprender, pero que a nosotros nos lo ha sido revelado por Dios. Pero dice por medio de su Espíritu. Pues el Espíritu escudriña todo, hasta las profundidades de Dios. Imagínate lo que aquí dice el apóstol Pablo. Esto no es por mente humana, no es porque el hombre quiera venir y decirte, mira, habla tu lengua así, así. No, esto no. Esta es la unción y el poder del Espíritu Santo que va a venir en su momento sobre ti. Pero tú tienes que buscarlo. Tú tienes que dejar que tu carne mengue y que tu espíritu crezca en él. ¿Para qué? Para que tú puedas recibir esta bendición. Porque esto dice que es el Espíritu Santo el que lo escudriña. Y él dice que llega hasta las profundidades de Dios. Imagínate, hermano, cuántas bendiciones espirituales no hay en nuestro Dios. Cuántas revelaciones no hay en nuestro Señor. Yo me quedo impactada, yo leo su palabra, yo no sé si todos anhelan eso, leer su palabra y poder entenderla, pero a veces yo estoy estudiando y líbreme, guárdeme el Señor que sea por vanagloria. No es así. Pero a veces yo estoy estudiando su palabra y cuando yo siento como que me hablara y me dijera, busca tal texto, y yo voy y lo busco y tiene conexión con lo que yo estoy estudiando. Esto es para el tema. O si no, tal vez estoy estudiando cuando de repente viene el otro texto. Sí, es cierto, este está aquí. Y ya empiezo yo a armar los temas. Porque yo no te voy a decir que los temas son míos. Es una mentira. Esto aquí, como dice, claro, es el Espíritu Santo que a mí me ayuda. Que a mí me ayuda en la revelación bendita de su palabra. Que dice que Él es el que escudriña todo. Y Él es el que nos da esa bendición de poder revelarnos. Por medio de su Santo Espíritu, lo que Él quiere que tú y yo tengamos. La palabra bendita del Señor. Yo no sé si tú admiras a alguien como predica, ¿verdad? Porque a veces hay siervos que uno admira como predican. Dice uno, qué revelación tan hermosa la que tiene este siervo. Yo a mi apóstol Sergio y a mi pastor José los admiro. Porque yo digo, cómo se mueven en esa palabra. Agarran la palabra con una fluidez. Agarran la palabra de una forma tan sencilla que vienen y te enseñan. Y uno dice, santo Dios, con qué facilidad te enseñan la palabra. Pero es la revelación del Espíritu Santo sobre ellos. Es la unción, es ese poder de lo alto, esa eusoxia que ellos tienen para que venga sobre sus vidas, ese poder del Espíritu Santo y que venga a revelar lo que el Señor quiere que sea revelado al pueblo. No es lo que uno quiere. Porque yo puedo querer darte un tema, pero si el Señor no quiere ese tema, yo tengo que darte lo que el Señor quiere darte. Y a mí el Señor me hablaba, hermano, tú que me estás oyendo y escuchando, el Señor me hablaba y me decía, mi pueblo necesita ser lleno del Espíritu Santo. Mi pueblo necesita el poder del Espíritu Santo. Porque todo lo que viene, hermano, no es fácil. Todas las situaciones que vienen en este tiempo son difíciles. No te voy a mentir ni te voy a decir, no te preocupes, ya la otra semana. No. Lo que viene es difícil. Pero si tú tienes al poder del Espíritu Santo sobre ti, todas las cosas las vas a poder sobrellevar. No te va a ser difícil poder sobrepasar todo el tiempo que viene. Para que podamos entender que los planes del Señor son perfectos en nuestra vida. Mire lo que dice en 1 Corintios 2, 11, 12. En efecto dice, oiga lo que dice, nadie nos conoce como nuestro espíritu. Mire lo que habla aquí el apóstol Pablo. Nadie nos conoce como nuestro espíritu, porque está en nosotros, dice, el espíritu. De igual modo, dice, solo el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios.
Entonces, ¿quién conoce las cosas de Dios? Solo el Espíritu. O sea, nuestro espíritu se va a conectar con el Espíritu de Dios, porque son las cosas de Dios, son las cosas que a Dios le agradan. Ahora la carne se va a conectar con la carnalidad y con lo que no es de Dios, con lo que es del mundo. Pero aquí dice que el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios, porque dice, nadie nos conoce como nuestro mismo espíritu. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Miren lo que dice aquí, sino el espíritu que viene de Dios. Entonces, cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo, sobre nosotros fue puesto el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para que nosotros podamos entender, dice la palabra. Y por él entendemos lo que Dios nos ha regalado. Porque esto no es con comprensión humana que tú y yo hemos llegado a entender la bendición que el Padre nos dio de haber venido ahí puesto a su Hijo como una ofrenda de expiación por nuestros pecados y por los del mundo, para que usted y yo tuviéramos la bendición de poder venir y tomar de esa salvación bendita, porque no la estamos comprando, hermano. Yo no sé si usted ha pagado por su salvación, pero yo no pagué ni un centavo. Y ni siquiera me merecía la salvación que el Hijo me dio. Pero Él, el Padre en su infinita misericordia, ofrendó a su Hijo. Ofrendó, dice la palabra, a su único Hijo, para que Él viniera como la mejor ofrenda de la expiación de los pecados a esta tierra. Para que tú y yo tuviéramos acceso directo al trono de la gracia y al trono de la misericordia. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Y ahora dice aquí, hemos recibido ese Espíritu de Dios en nosotros. Para que por medio de ese Espíritu, tú y yo podamos entender y decir, no, lo que yo tengo es grande. Lo que el Señor a mí me ha dado es maravilloso. ¿Cómo yo lo voy a cambiar por las cosas de este mundo? No podemos, hermanos, no podemos comparar lo que Dios nos da, las riquezas espirituales que Dios nos da con las riquezas que el mundo te da. No se pueden comparar, porque las riquezas de este mundo son perecederas, van a ser destruidas. Pero las riquezas espirituales, hermanos, son grandes, son sobrenaturales. La palabra es clara cuando dice, el Señor Jesús viene y le dice a sus discípulos, yo voy allá a prepararle morada a ustedes. Entonces, allá nosotros tenemos una morada junto con Él. Tenemos un lugar especial con Él. Tenemos una casa no hecha por manos de hombre, que el Señor está preparando para cada uno de los que vamos a ser parte de su amada. Y te digo que vamos a hacer porque yo tengo que ser la primera en tener la convicción que yo me voy a ir con Él. Porque ¿cómo yo te voy a predicar un evangelio que yo no estoy viviendo? Yo anhelo y le digo, Señor, yo sé que en tu momento tú nos vas a llevar y las cosas que se pudieron arreglar, pues bendito mi Padre que se arreglaron. Y las que no, Señor, pues tú sabrás. Pero yo quiero estar bien contigo. Yo quiero irme contigo, Señor amado, porque ese es el anhelo de mi corazón. Tal vez cuando yo empezaba en el evangelio te puedo decir que cuando predicaban sobre el arrebatamiento yo decía, ay, yo todavía no me quiero ir, porque yo no tenía todo lo que el Señor quería darme. Pero ahora puedo decirte que soy bendita, que soy bendecida, porque tengo esa unción, ese poder del Espíritu Santo, que me hace saber que hay una morada para mí en el cielo, que me hace entender que el guardarme y el santificarme tiene una recompensa grande. Ser parte de la amada, ser parte de la novia del Cordero, que un día va a estar en las bodas con Él. Así que tú debes de anhelar eso, pero primero tienes que creerlo en tu corazón y saber que ese arrebatamiento existe. Primera de Corintios 3, 16, 17. ¿No saben que son templo de Dios? Es una pregunta del apóstol Pablo. Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. O sea, nosotros tenemos que saber eso. Porque el apóstol Pablo hace una pregunta, ¿verdad? Pero nosotros que somos hijos de Dios sabemos que nosotros somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Está dentro de nosotros. Dice, si alguno destruye el templo de Dios, que es este cuerpo, Dios lo destruirá a él. Mire qué impactante lo que habla aquí el apóstol. Porque dice, el templo de Dios es sagrado y ese templo son ustedes. O sea, como quien dice, si este cuerpo mío es el templo de Dios, ¿por qué yo lo voy a usar para cosas que al Señor no le agradan? Entonces estoy destruyendo este templo que es del Señor, que es sagrado. Y que Él sabe que nosotros vamos a ser destruidos. Y nosotros tenemos que saber que podemos ser también destruidos si nosotros destruimos este templo. Hermano, esto es delicado. Esto no es solo de leer la palabra por leerla. Esto es de analizarla, de que la revelación realmente venga a nuestra vida.
de que la revelación del Señor esté en nuestra mente y en nuestro corazón. Mire lo que sigue hablando el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, del 9 al 10. Mire la pregunta que hace. ¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? Mire la pregunta que está haciendo él. Dice, como que dice, ¿ustedes no saben aún que los injustos no van a heredar el reino de Dios? Y luego sigue diciendo, mire, no se engañen, dice, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, o sea, fornicación y adulterio, ni los que adoran a los ídolos, los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales, y los que solo buscan el placer. O sea, no se engañen, dice. Luego sigue diciendo, ni los ladrones, ni los que no tienen nunca bastante. O sea, los que son avariciosos. Luego dice, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás, heredarán el reino de Dios. Aquí, hermano, es de ponerse a la luz de la palabra uno y empezar a ver. Mira todos los que dicen. Hay varios, hermanos. Los idólatras, los fornicarios, los homosexuales, los que buscan el placer, dice, los ladrones, los que nunca se sacian con lo que tienen, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás. Ellos no heredarán el reino de Dios. Pero a mí me impacta porque dice claro, no se engañen. O sea, como quien dice que hay gente que está engañada haciendo todo este tipo de cosas, metido dentro de una iglesia y creyendo que va a ser parte de la amada, o creyendo que va a ser arrebatado y que va a estar en el reino de Dios. Pero aquí el Señor es claro. No se engañen, dice. Ninguno de ellos va a heredar el reino de los cielos. Hermanos, yo no sé si a usted le sorprende, pero a mí cada vez que yo leo su palabra bendita y me está dando, yo digo, bueno, realmente aquí es de ponerse uno cuentas con el amado y decirle, Señor, de verdad, ten misericordia de mi vida y ayúdame a ser parte de tu amada. 1 Corintios 4:5. Mire esta otra recomendación que Pablo nos da aquí. Por lo tanto, dice, no juzguen antes de tiempo. Mire pues, esperen que venga el Señor, dice. Él sacará a la luz lo que ocultaban las tinieblas. Mire qué impactante. Y pondrá en evidencia las intenciones secretas. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que se merece. Yo aquí lo ponía y decía, como aquí dice, claro, hasta que el Señor venga, Él va a sacar a la luz lo que estaba en tinieblas y va a poner en evidencia las intenciones que cada persona tiene que están secretas en este momento. Pero aquí dice, para mí esto es el tribunal o el bimá de Cristo, a donde nos vamos a presentar todos, a entregar cuentas, según dice la palabra en Romanos, a entregar cuentas de lo bueno y de lo malo, de las buenas o de las malas obras que hayamos hecho en este cuerpo. ¿Por qué? Porque este cuerpo es el templo. Este cuerpo es el templo sagrado del Espíritu Santo. Entonces yo voy a ir allá con el Señor Jesús a entregar cuentas de lo que hice bueno y de lo que hice mal. ¿Me entiende? Es el tribunal, es el bimá de Cristo. La palabra es clara y ahí dice, ahí vas a ir y vas a entregar cuentas. Así que por lo tanto, no juzguen ahorita antes de tiempo. Dejen que venga el Señor. Porque mucha gente está oculta dentro de una iglesia, sirviendo en un altar y tal vez mal con el Señor, haciendo este tipo de cosas que estaban anteriormente ahí descritas. Pero que el Señor aquí viene y dice, no se preocupen, que yo en el bimá de Cristo saco a la luz las cosas que estaban ocultas en las tinieblas, las cosas que hacías en tu lugar secreto, en tu lugar oscuro. Ahí yo las voy a sacar a la luz y las voy a sacar a evidencia, pero para darte, porque dice, cada cual recibirá de Dios la alabanza que se merece, una recompensa, ya sea buena o ya sea mala, aprobación o desaprobación de parte de Cristo. O sea, hermanos, no nos preocupemos. A veces nosotros venimos y nos enojamos con las personas, ¿no? Dejemos que el Señor al final, Él es el que va a juzgar. 1 Corintios 12:4. Dice, hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Oiga lo que dice. Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo, dice. 1 Corintios 12, del 7 al 9. La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. O sea, la manifestación del Espíritu es diferente en cada persona, pero dice que es para provecho común, para provecho de todos. Luego dice, a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría. 1.
a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu. O sea que la palabra que viene con sabiduría es por parte del Espíritu Santo. Pero que a otro también se le da palabra de conocimiento. Pero usted y yo tenemos que anhelar todos estos dones. Nosotros tenemos que anhelar tener todos estos dones. Luego dice, a otro el don de la fe. O sea que la fe es un don también que el Espíritu Santo nos da. No es que usted lo tenga ni que usted lo haya desarrollado, sino que el Espíritu Santo viene y le da ese don de la fe. Luego dice, por el Espíritu. A otro el don de hacer sanidades, por el único Espíritu. O sea, todo es el mismo Espíritu. A uno, si se da cuenta, el de sabiduría, el de poder venir y dar un consejo certero a alguien que está en una situación, a alguien que está en un problema, viene con él y le dice, mire, fíjese que yo estoy atravesando esta situación, ¿usted qué me aconseja? La otra persona, viene el Espíritu, le da la sabiduría y viene con él y le dice, mire, fíjese que veamos la palabra del Señor. En la palabra dice que esto y lo hace. Entonces es bendecido. Pero dice de conocimiento, el poder conocer también, el poder tener el conocimiento de su palabra, el poder entender su palabra bendita es otro don. El de la fe, imagínense, hermanos. Y el otro el de hacer sanidades. O sea que aquí no es la persona. Aquí no es la persona, sino es el Espíritu Santo que por medio de esa bendición y de esa unción nos da esos poderes, nos da esas bendiciones, nos da esos dones para que nosotros vengamos y estos dones los pongamos para provecho de toda la iglesia, para provecho de todo el cuerpo de Cristo. Para eso es que el Señor nos da estos dones, no para que yo los tenga y yo me venga y me vanagloríe, o que yo diga es que como yo si le pongo la mano a fulano va a sanar, y si no. Aquí nosotros somos un cuerpo de Cristo y la palabra es clara. Cuando se dice un cuerpo, usted es un dedo, yo soy otro dedo, usted puede ser un ojo, yo puedo ser una cuenta de la nariz. Cada uno somos parte de este cuerpo de Cristo y nos complementamos. Por eso cada uno tiene un don, cada uno tiene una unción y esas unciones se complementan y entre todos complementamos el cuerpo bendito de Cristo. Tenemos que tener claro eso, hermanos, que Dios nos ha dado estos dones para poder ser de bendición, porque dice se los da para provecho común. Primera de Corintios 12 del 10 al 11 sigue hablando. A otro poder de hacer milagros. Mire las bendiciones. A otro profecía, el poder profetizar, el poder venir y darle una palabra a alguien que lo está necesitando en su momento. Dice, a otro reconocimiento de lo que viene del bueno o del mal espíritu. Imagínense. O sea, nosotros tenemos que saber reconocer, poder reconocer cuando un espíritu que está hablando es bueno o cuando ese espíritu que está hablando es malo. Porque el espíritu mismo nos lo tiene que hacer sentir. Yo no sé si usted lo ha vivido, pero yo sí le puedo decir que cuando alguien profetiza, el Espíritu Santo rapidito viene y me hace sentir si está bien la palabra y viene de parte de él o es palabra del enemigo. Pero eso es parte de ir desarrollando uno los dones que el Señor le ha ido dando. Luego dice, a otro el hablar en lenguas. A otro interpretar lo que se dijo en lenguas. Y esta es una bendición sobrenatural también, el llegar a tener la interpretación de las lenguas que se han hablado. Porque también nosotros, dice la palabra, es clara cuando dice que cuando se profetiza, ¿quiénes van a discernir la profecía? Los que profetizan. No lo va a discernir el pueblo que no sabe hablar lenguas. Porque mire, hermano, recibir una palabra de profecía cualquiera la recibe. Pero uno tiene que saber discernir si esa palabra realmente viene del Señor o qué sucedió. Porque a veces la gente, perdóneme que le hable así, el Señor viene y le da una palabra a uno para alguien. Uno llega y se la da. Y la gente viene y dice, pero es que no se cumplió. Es cierto, puede ser que no se le haya cumplido. Pero ahora yo le digo en esta preciosa noche, usted ya se puso a cuentas con el Señor, con el Espíritu Santo y le dice, Señor, ¿por qué no se cumplió mi palabra? ¿No será que yo te fallé, papito? Yo sé que tú la palabra me la dices para que se cumpliera, pero como hay requisitos, hermano, hay requisitos que el Señor nos da y si nosotros fallamos en esos requisitos no vamos a recibir esa palabra. O sea, nosotros tenemos que permanecer firmes. Si el Señor me ha dado una promesa, yo la recibo, yo la sé que la voy a vivir en su tiempo. Entonces, aquí es bien difícil, hermanos. Tenemos que tener todas esas sabidurías, todos esos discernimientos, esos conocimientos de su palabra, tener realmente la unción del Espíritu Santo, para saber hasta dónde estamos. Hasta para eso, hermanos.
¿Será que yo en este lugar a donde estoy, en esta iglesia donde estoy, yo veo que no hablan del bautismo en agua ni en bautismo en el Espíritu Santo? Y la palabra del Señor lo dice. Entonces, ¿yo qué hago aquí? O sea, eso es tener también discernimiento de parte del Espíritu Santo. Poder entender, poder uno comprender de que si la palabra del Señor dice, ¿por qué entonces yo estoy en un lugar donde realmente no? Bueno, yo estoy en una iglesia donde dice que no creen en apóstoles, ni en profetas, ni en evangelistas, solo en pastor. Y entonces, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Si la palabra es clara, le dice en Efesios 4, 11, 12, que Él los dejó para capacitar a la novia, para capacitar a la amada. Entonces, ¿yo qué va a pasar conmigo? O sea, hermanos, necesitamos la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Yo le agradezco tanto a mi Padre Celestial, y no es por vanagloria, que Él me ha permitido estar en este ministerio bendito del Señor. Porque tenemos palabra, hermanos, con una revelación que usted se queda hasta, ahí sí que hasta frío, ¿verdad? De las revelaciones que el Señor le da a nuestra cabeza apostólica. Y uno es de atesorar esa bendición. Dice, y todo esto es obra del mismo y único Espíritu. Miren lo que dice, y todo esto es obra del único y mismo Espíritu que da a cada uno como quiere. O sea, no es que usted quiera y yo diga, yo quiero y yo quiero. No, no, no. Es lo que el Señor quiere darle a usted. Porque el Señor, hermano, a todos nos usa de diferente manera. A todos nos usa de diferente manera. Por ejemplo, yo le puedo decir a mí, el Señor bendito me ha dado, a veces me da ese discernimiento de que discierno a las personas y digo yo, Señor, ay, esta persona me está mintiendo. Y así es a la larga. Entonces, todo eso, hermano, incluso los sueños, la interpretación de los sueños es parte también de la revelación del Espíritu Santo. Porque no es solo que yo venga y sueñe. ¿Por qué soñé eso yo? ¿Qué me acosté pensando? ¿En quién estaba yo pensando para yo soñar lo que yo soñé? Porque imagínense que el Señor viene y nos habla y nos dice, mira, perdona a fulano. Y usted dice, no, eso como que no es de Dios. Yo quizás me comí muchos frijoles en la noche antes de acostarme, me comí un pedazo de quesadilla con café y eso como que me hizo mal. Eso no es así. El Señor le está hablando, hermano. Pídale al Señor aún que en sueños Él se le revele. Pídale aún que en sueños Él le hable y le diga lo que Él quiere de usted, qué tiene que dejar, qué cosas usted tiene que perdonar para que usted de verdad sea un pueblo bendecido. Amén. Romanos 13:2, esto es para terminar. Dice, la noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas de nuestra vida y vistámonos de las armas de luz. El Espíritu Santo es fuego, es luz. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que dejar que pase, que dice aquí, echemos pues de nuestra vida todas las obras de las tinieblas. Allá vimos quiénes son los que se quedan fuera del reino. Entonces, si nosotros queremos estar dentro del reino, tenemos que echar fuera todas las obras de las tinieblas de nuestra vida y vestirnos de esas armas de luz. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que anhelar el fuego del Espíritu Santo. Tenemos que desear con ansias ese bautismo de lenguas, ese don de profetizar, ese don de sabiduría, ese don de discernimiento, ese don de conocimiento, ese don, hermano, que el Señor nos va a dar para que nadie nos ande engañando. Tenemos que anhelar como hijos de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a anhelar? Buscándolo, estando en su presencia, doblando rodillas, tratando de buscar su rostro, leyendo su palabra bendita, estar todos los días bien con el Señor. Yo le puedo decir, hermano, es difícil poder mantenerse uno en los caminos del Señor. No es fácil, porque uno, hermano, el Señor lo usa como un canal de bendición. Por lo tanto, uno va a tener más ataques de las tinieblas que los que tal vez solo llegan a la iglesia y se sientan en una silla a escuchar y se van y no sucedió nada. Pero uno que le está sirviendo al Señor, uno tiene más ataques de parte de las tinieblas y tiene que tener sabiduría. Uno tiene que tener esa sabiduría que decía ya, ese entendimiento y ese conocimiento para entender cuándo es un ataque y poder venir y contrarrestar ese ataque. Y poder, como dice esta palabra, echar las obras de las tinieblas de nuestra vida. Y poder resistir. Y poder decir, no, yo sé que esto es un ataque de las tinieblas para querer derribarme. Pero yo en el nombre de Jesús no le voy a fallar al Señor. Porque tal vez ya hemos conseguido grandes cosas y con una cosa pequeña perdemos todo lo que habíamos ganado. Entonces en esta noche yo te insto como hijo del Señor a que busques el rostro bendito del Señor en la intimidad de tu casa. Si tú has estado anhelando tu don de lenguas en esta noche, entrégate al Señor con todo tu corazón. Dobla rodillas ahí donde estás. Entrégale toda carnalidad y dile, Señor, revísteme hoy
de ese poder de lo alto. Yo lo necesito, Señor. Yo entiendo que aún la fe, cuando he flaqueado, es porque no tengo aún ese don de la fe. Pero hoy lo necesito, Señor amado. Hoy necesito que tú vengas sobre mi vida para investirme con ese poder desde lo alto. Así que hoy en esta noche, ahí donde estás, te pido y te suplico que hoy vengas y le entregues al Señor toda situación. Pero sobre todo, si tú has estado anhelando ese bautismo del Espíritu Santo en lenguas, hoy es la noche para que tú vengas ante el amado y le puedas venir y entregar toda situación, toda carnalidad, y puedas venir y decirle: Señor, heme aquí, aquí estoy. Usa mi vida hoy como un vaso de honra en tus preciosas manos. Y rababa Kira, y rababa Sira, y rababa Kendo. Ahí donde tú estás, en el nombre poderoso de Jesús. Que hasta ahí llegue la unción y el poder de lo alto. Que hasta ahí llegue, Padre Celestial, ese poder desde lo alto. Reviste a cada uno de tus hijos con tu poder sobrenatural. Con ese poder bendito del Espíritu Santo, Padre. Que vengan y se posen sobre ellos esas lenguas de fuego. Que anhelen, Padre Celestial, hablar tus lenguas, el profetizar. El poder, Padre de la gloria, tener ese don de lenguas en sus vidas. Si estaba dormido ese don de lenguas, hoy ven sobre tus hijos, Padre. Destapa en su vientre esos pozos espirituales y haz, Padre de la gloria, que fluya en ellos nuevamente ese pozo de tus lenguas espirituales, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mi amado Rey. Y rababa Kira, y rababa Kendo. Ahí donde tú estás, echa fuera todo espíritu de acusación. Echa fuera todo espíritu que te ha tenido atado, todo espíritu contrario que te ha dicho que tú no puedes, que quién eres tú para que puedas venir y hablar tus lenguas espirituales. Hoy en el nombre de Jesús, como decía la palabra, fuera toda obra de la carne, toda obra de las tinieblas, y entra hoy en esa atmósfera de su presencia para que pueda ser llenado, para que tu vasija sea llena hoy del poder y de la unción del Espíritu Santo, que en esta hora está siendo derramado sobre ti con poder y con fuego desde lo alto. Hoy entra en el nombre de Jesús. Y rababa Kira, y rababa Kendo. Y rababa Zaira, y rababa Kira, y rababa Kendo. Fluye hoy. En el nombre de Jesús. Oh, gracias, papito. Gracias te damos en esta hora. Tú que estás ahí en tu lugar. Siente la presencia, siente el poder. Siente esa ausencia del Espíritu Santo derramándose como lenguas de fuego sobre ti. Entra hoy. Sin temor, empieza a hablar tus lenguas. Toca tu boca, toca tu vientre y dile: Señor, habilita mi boca. Si mi boca había estado inmundo, pasa hoy un carbón encendido para que de mi boca puedan salir palabras de bendición, para que de mi boca puedan salir lenguas espirituales hoy en el nombre de Jesús. Y rababa Sira, y rababa Kendo. Oh, rababa Sira, y rababa Zaira, y rababa Kendo. Hoy, Señor amado, en el nombre de Jesús, desde aquí yo mando ese poder del Espíritu Santo, que de lo que de gracia tú nos has dado de gracia, hoy lo delego sobre tu pueblo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, papito amado. Gracias, Señor amado, por la obra que estás haciendo y la obra que vas a hacer en cada vida y en cada corazón. En el nombre poderoso de Jesús. A ti sea gloria, a ti sea honra. Obra según la fe de cada uno de tus hijos, Padre. Obra según la medida de fe que cada uno de ellos tenga. Dales ese espíritu, ese don de discernimiento, Padre. Dales, papito celestial, ese don de sanidades, ese don de milagros. En el nombre de Jesús, papito amado. En el nombre poderoso de Jesús, amado y soberano Rey. Gracias en el nombre maravilloso de Jesús, Padre bueno. A ti sea la gloria, a ti sea toda honra, toda soberanía por los siglos de los siglos. Amén.